En el caso de Brasil y en el caso de otros países, lo que más me preocupa es que teníamos la idea de que la corrupción era un problema de la derecha, era un problema de los empresarios, pero no de la izquierda. Y entonces vos te encontrás con... hace poco estuvo Tarso Genro en Montevideo y yo le pregunté, ¿el mensalao era inevitable? Y lo que vos tenés en Brasil es una fragmentación política impresionante. Fíjate, en esta elección... ¿Qué te contestó? Era inevitable. No se podía evitar. Ahora te voy a decir lo que me contestó. Lo que tenés es una fragmentación política impresionante. Fíjate tú, en esta elección, el primer grupo político que tiene más representantes es el PT, y tiene el 11% de total de diputados. Después viene el PSOL de Bolsonaro, que tiene el 10%, ¿no es cierto? Y tenés el 80% fragmentado, que están acostumbrados, que son partidos pequeños, a dar su voto por cargos o por plata. Entonces, allí yo creo que Tarso Genro me contestó que en el Lavallato se comprobó que había gente del PT que había participado. Entonces, esto de la corrupción aparece en Brasil, aparece en Argentina, sin ninguna duda, aparece en Chile, que yo no esperaba, ¿no es cierto? No tengo duda en Venezuela. Entonces, desde ese punto de vista, este es un elemento clave. Hay un segundo elemento. Suponete, cuando hay una crisis económica en Brasil, el PT y Dilma llaman a Joaquín Levy. Joaquín Levy va a ser el presidente del Banco Nacional de Desarrollo en Brasil con Bolsonaro. Es un tipo, es un neoliberal, un clásico brasileño que trabaja en los organismos financieros internacionales, ¿no es cierto? El presidente del Banco Central de Brasil en los gobiernos de Lula era Meireles, que hoy fue candidato por el PMDB. Entonces, probablemente hay errores, no hay la estrategia económica que hubiéramos deseado. Hay aciertos muy grandes. Salieron 50 millones de personas de la pobreza, no es menor, ¿no es cierto? Hay aciertos. Y seguramente hay otros acontecimientos que yo los vivo en el Uruguay muy bien, ¿no es cierto? En el Uruguay, salario real creciente, mejora del empleo, avances en educación y sobre todo en salud, ¿no es cierto? Lo hay una redistribución del ingreso, hay una baja de la pobreza y de la indigencia, hay. Pero en el caso de Brasil, aparecen estos elementos juntos, con una falta de estrategia económica y de alguna manera con elementos de corrupción que están afectando a esos países. Y en la Argentina, quieras tú o no, es una sociedad distinta, es una sociedad más conflictiva, ¿no es cierto? Nosotros acá en el Uruguay de pronto buscamos más acuerdos que diferencias. Y la Argentina vive de las diferencias, vive de la confrontación, vive de los enfrentamientos. Entonces no es fácil gobernar a un país donde la sociedad y los partidos políticos se están enfrentando permanentemente. Se enfrentan por ideas, pero se enfrentan también por otros elementos que no hacen necesariamente a los ideales que en la izquierda siempre tenemos cuando entramos a la política. Entonces, yo creo que vale la pena tratar de entender estos fenómenos, el de corrupción, el de la política económica. Yo una vez le pregunté a Ricardo Lagos, siendo presidente de Chile, Ricardo, ¿por qué tenés ministros de Economía tan derechosos? Y me dijo, porque tengo que tener buenas relaciones con los organismos financieros internacionales. De pronto vos tenés a García Linera en Bolivia, que le va bastante bien, ¿no es cierto? Que ha hecho procesos de participación del Estado en recursos naturales, que es muy importante. Pero si pensamos un poquito en la política de corto plazo, de pronto casi es del estilo ortodoxo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que a la izquierda le está faltando
avances significativos en los programas económicos para poder concretar su mantenimiento en el poder político como lo tuvimos en los últimos años. Alberto, el equipo económico uruguayo está muy preocupado por mantener la calificación de riesgo en los 3 o 4 calificadoras de riesgo. Y eso es casi como el eje donde se maneja el tema distributivo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión de cómo debería ser un nuevo... ¿Habría un cambio en el plan económico, en un nuevo Frente Amplio? Tendría que haber. ¿Y cómo sería eso? Primero, la estrategia de desarrollo, donde yo arme una estructura productiva que atienda esta inserción dinámica en el mercado internacional y que me atienda los temas del empleo, que no lo tengo hoy. Segundo, en el corto plazo, yo tengo que equilibrar lo financiero con lo productivo y con lo social. Lo financiero es lo que predomina para los organismos financieros internacionales y para las calificadoras de riesgo, porque lo primero que les importa a los organismos financieros internacionales y a las calificadoras de riesgo es garantizar el pago de los servicios de la deuda. Entonces, cuando no había entrada de capitales, tenías que tener una balanza comercial superavitaria para tener los dólares necesarios para pagar los servicios de la deuda. Ahora, como hay entradas de capitales, el énfasis se pone en el déficit fiscal, porque el déficit fiscal se financia con deuda, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que tener un equilibrio. Yo no digo de que la deuda no haya que pagarla, no, por supuesto que sí, pero tengo que tener un equilibrio para atender lo productivo y para atender lo social. De alguna manera, si yo estoy solo pensando en la calificadora de riesgo, bueno, me transformé en ortodoxo. Pero el equipo económico 2x3 dice, mi gran problema también es el empleo, ¿no es cierto? Y entonces empiezan a dar incentivos, exoneraciones fiscales para que trabajen más de 40, los que tienen más de 45 o los que tienen menos de 25, que son los desempleados de mayor nivel. Segundo, para atender lo productivo y lo productivo más equilibrado junto a lo financiero, yo no puedo tener una política cambiaria con atrasos cambiarios tan terribles como los tuvo Brasil, Argentina y Uruguay. El caso argentino del 1 por 1 de Cavallo te da la pauta así de un atraso cambiario por el cual no hay industria que se pueda mantener. En Brasil, Meireles, me dijo Tarso Genro, fue un tipo leal y les decía, yo estoy haciendo esto para que ustedes puedan hacer las reformas sociales. Pero lo que estaba haciendo era bajar el dólar de 3,70 reales a 1,60, con lo cual la industria brasileña se fue al diablo. Y acá en Uruguay también hay atraso cambiario, porque el Banco Central jugó a que el tipo de cambio influyera mucho más para atender la inflación que atender la competitividad. Y en la competitividad no solo son de las exportaciones, son de los rubros industriales que no pueden competir con las importaciones baratas porque el tipo de cambio está muy bajo. Y entonces perdés empleo ahí. Entonces, yo estoy preocupado de este tipo de cosas. Entonces lo planteo muy pragmáticamente, ¿no es cierto? Porque depende de las circunstancias. Si yo tengo 3 dígitos de inflación, voy a tener que tener prioridad a la inflación. Pero si tengo un dígito de inflación, ¿por qué no puedo atender mucho más lo productivo, lo social y el empleo? A ver, dame 2 o 3 medidas concretas que vos... Estamos en un año preelectoral, estamos en una desocupación relativamente alta. ¿Qué harías vos en este panorama preelectoral para dar un impacto a la baja del desempleo? La primera cosa que tengo que hacer, bueno, básicamente no tengo la estrategia de desarrollo. No es menor. Segundo, por lo tanto, no estoy claro de cuáles son los rubros que tengo que apoyar crediticiamente, incluso con subsidios, ¿no es cierto?, para generar empleo. No lo tengo, los rubros claramente diferenciados. Tercero, yo tengo que jugar normalmente cuando tengo problemas de desempleo, como diría Keynes, con la inversión pública.
y la inversión pública se siente limitada por el déficit fiscal. De todas maneras, yo creo que estamos muy lejos de perder el grado inversor, ¿no es cierto? De alguna manera, el déficit fiscal no está en el 2,5% ni más abajo, ¿no es cierto? Y las calificadoras de riesgo prácticamente no se han modificado, ¿está bien? Y estamos cerca del 4%, de manera que yo intentaría y empezaría a avanzar con algunos impuestos